¿Puede una mujer que lo ha perdido todo seguir siendo dueña de lo más profundo que posee? No hablamos de dinero, ni de un techo, ni siquiera de su apellido. Hablamos de su cuerpo, de su alma, de ese rincón sagrado que muchos dan por hecho, pero que para ella era su único refugio. Tenía 28 años. Dormía entre cartones, vestía lo que encontraba y comía cuando podía. Y aún así, nunca había estado con un hombre. Seguía siendo virgen, no por miedo, ni por normas impuestas, sino porque en medio de un mundo que la ignoraba, nadie la había mirado con amor de verdad. Nadie la tocó con ternura. Nadie se acercó con respeto. Su cuerpo era suyo, y su decisión también. Quizá por eso, cuando aquel hombre la encontró, todo cambió. Él no era cualquier hombre, era un millonario, poderoso, admirado, rodeado de lujos y de personas que lo buscaban por interés. Pero aquel día, en una esquina olvidada de la ciudad, algo en la mirada de esa joven sin hogar lo desarmó. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Que te cruces con alguien que no tiene nada, y sin embargo te ofrezca todo lo que estabas buscando sin saberlo. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no es un cuento de hadas. Es real, incómoda, dura y profundamente humana. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque a veces el amor verdadero no nace entre luces ni banquetes, sino en los lugares más rotos. Y cuando dos almas heridas se reconocen, ya nada vuelve a ser igual. Ahora quiero que entres conmigo en los detalles de esta historia inesperada, donde la promesa de un millonario y la dignidad silenciosa de una mujer que aún conservaba lo más íntimo de sí misma nos llevan a una verdad que pocos se atreven a contar. Y mientras esa historia comienza a desplegarse como una herida abierta que empieza a sanar, no puedo evitar preguntarte, ¿qué sentiste tú al escuchar esto? Porque quizá, de alguna forma, también hayas vivido algo parecido. Tal vez no dormiste en la calle, pero sí conoces lo que es sentirse invisible. Tal vez nunca te prometieron nada, pero aún guardas intacta la esperanza de que alguien te mire con verdad. Si este tema resuena contigo, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te tocó, porque tus palabras no solo alimentan este espacio, también sostienen una red invisible de personas que están aquí por las mismas razones. Buscar historias que conmuevan, que despierten algo real, que nos recuerden que todavía existe humanidad. Darle me gusta a este video no es un gesto pequeño. Es como decir, sí, esto vale la pena ser contado. Y cuando te suscribes, no solo te unes a este canal, te conviertes en parte de algo más grande, una comunidad que cree en el poder de las historias para transformar, para consolar, para abrir los ojos de quienes han olvidado lo que es sentir. Tu participación aquí es lo que permite que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Así que gracias por estar, gracias por quedarte, porque todo esto cobra sentido cuando alguien del otro lado de la pantalla decide no solo mirar, sino también acompañar. Y ahora, si estás listo para seguir descubriendo cómo esta historia se transforma en algo que nadie esperaba, ven conmigo, porque lo que ocurrió después, ni siquiera ellos lo vieron venir. Su cuerpo era suyo, su dignidad, intacta, su alma, herida, pero viva, y aunque el mundo le había quitado casi todo, había algo que se negaba a abandonar, la certeza silenciosa de que aún merecía algo más. Cada noche se convertía en una batalla invisible. Dormía en las calles entre cartones húmedos y mantas prestadas por el viento. El suelo era duro, el frío cruel, y el sonido de los pasos cercanos la mantenía despierta más por instinto que por miedo. Pero a pesar del cansancio, nunca dejó que la oscuridad le robara su verdad. Había aprendido a moverse sin ser vista, a callar incluso cuando su interior gritaba, y en medio de todo eso conservaba algo que muy pocos entendían, el valor de no entregarse a cualquier mirada, porque a lo largo de su vida había visto demasiadas manos acercarse con interés
y no con intención. Demasiadas veces alguien intentó tocarla, creyendo que su situación justificaba cualquier abuso. Pero no, ella no era un objeto abandonado. Era una mujer con memoria, con cicatrices y con una promesa interna de no dejar que su historia se definiera solo por el abandono. Y entonces, un día cualquiera, en una de esas esquinas donde nadie suele detenerse, apareció él. No como un héroe, no como un salvador, sino como alguien que también cargaba un silencio. Vestía impecable, como salido de otro mundo, pero sus ojos hablaban el idioma de quienes alguna vez también se sintieron solos. Se miraron. Fue un instante, ni siquiera se dijeron nada, pero algo en esa mirada derrumbó un muro invisible. Él no la miró como un cuerpo, ni como una carga. La miró como quien encuentra algo inesperado en medio del caos. No era lástima, era reconocimiento, como si al verla hubiese recordado algo que había olvidado de sí mismo. No habló de dinero, no ofreció promesas, solo se quedó ahí, sentado en el borde de la acera, compartiendo silencio. Y fue ese gesto tan simple el que empezó a cambiarlo todo. Ella no confió de inmediato. Sabía demasiado bien lo que escondían las palabras dulces, pero con el paso de los días, él volvió, sin cámaras, sin testigos, solo con un café caliente y una pregunta sincera. ¿Cómo estás hoy? Esa fue la primera vez que alguien no le preguntaba qué necesitaba, sino cómo se sentía. Una diferencia pequeña, pero con un impacto que rompió una cadena interna. Poco a poco empezó a hablar. No porque él insistiera, sino porque su presencia no la presionaba. Era como si, por fin, alguien pudiera sostener su historia sin intentar modificarla. Le contó fragmentos de su pasado, cómo perdió su empleo, cómo un mal amor la dejó sin hogar, cómo intentó confiar una y otra vez, hasta que dejó de intentarlo, y en medio de todo eso le reveló lo que más le costaba decir. Nunca he estado con un hombre. Él no respondió de inmediato, solo la miró con una mezcla de asombro y respeto. Esa frase lo dejó en silencio, no por sorpresa, sino por la carga invisible que llevaba dentro, porque entendió que no se trataba de un dato más. Era un símbolo de algo más profundo, un acto de resistencia, una forma de decir, todavía me pertenezco. Aquella confesión no creó un vínculo físico, sino emocional, porque en un mundo que normaliza el olvido, ella representaba una verdad que pocos se atreven a sostener, la posibilidad de conservarse íntegra, incluso cuando todo lo demás se rompe. Y eso, en medio de tanta apariencia, fue lo que más lo impactó. Él comenzó a verla como algo más que una historia dura. La veía como alguien que, pese a todo, había decidido no apagarse. Era como una chispa bajo la lluvia, algo pequeño, pero imposible de ignorar. Y esa pequeña chispa fue suficiente para que él decidiera abrirle una puerta. No una mansión, no una vida de lujos, solo una habitación, limpia, una cama real y la posibilidad de dormir sin miedo. Ella dudó. No estaba acostumbrada a recibir sin pagar un precio, pero aceptó, con la condición de que él no le pidiera nada. Y él cumplió. Cada día era una nueva prueba de que aún existían personas que daban sin esperar algo a cambio, y en ese ambiente de calma inesperada comenzó a florecer algo más. No una historia romántica perfecta, sino una transformación silenciosa, íntima, como esas decisiones invisibles que cambian el rumbo de una vida sin que nadie se dé cuenta. Y aún así, protegía lo único que el mundo no pudo quitarle, su inocencia, una decisión silenciosa que hablaba más fuerte que cualquier grito. Mientras muchos la veían como una figura rota, ella seguía aferrada a su esencia con la fuerza de quien no se rinde, incluso cuando parece que ya no hay nada que defender, porque su virginidad no era una etiqueta ni un símbolo moral. Era un límite sagrado, una frontera que ella misma había decidido no cruzar solo por miedo, necesidad o abandono. Y eso,
En un mundo donde tantas veces el cuerpo se vuelve moneda, era una declaración de dignidad que no necesitaba palabras. Desde afuera, su vida parecía pérdida. Desde dentro, era resistencia pura. Él, en cambio, lo tenía todo. Riqueza, empresas, poder, pero nada de eso lo llenaba. Había alcanzado cada objetivo que alguna vez se propuso, pero seguía sintiéndose como un espectador de su propia vida. Sonreía en eventos, daba discursos brillantes, cerraba tratos, millonarios, pero al llegar a casa, el silencio lo recibía como una sombra larga que nunca se iba. Había construido un imperio, pero no sabía con quién compartirlo. Y fue precisamente esa sensación de vacío, esa certeza incómoda de que el éxito no lo era todo, lo que lo llevó a salir aquella tarde, a caminar sin rumbo, buscando algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Y la encontró a ella. Lo que ocurrió después fue como una grieta inesperada en un muro perfectamente construido. Una conversación casual, una mirada sostenida, un silencio que no incomodaba. Lo que más le impactó no fue su pobreza, ni su apariencia, fue su manera de sostener la mirada sin pedir nada, como si en medio del abandono ella hubiese aprendido a no suplicar, a no esperar, a no necesitar, pero también como si en lo más profundo de su alma aún quedara espacio para ser vista. Él no lo sabía entonces, pero ese encuentro marcaría el inicio de una transformación que cambiaría todo. Pasaron los días, y lo que empezó como un gesto impulsivo se convirtió en hábito. Iba a verla con regularidad, no como quien entrega caridad, sino como quien busca respuestas en los lugares más inesperados. Ella seguía siendo cautelosa, como si cada palabra le costara una parte de su historia, pero cuando hablaban, el mundo desaparecía. No había jerarquías, no había roles, solo dos personas explorando el territorio invisible donde el alma empieza a confiar. Cada vez que él regresaba a su vida de oficinas brillantes y reuniones sin alma, algo le faltaba. Y cada vez que volvía a verla, algo en él se completaba. Fue entonces cuando tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él: invitarla a quedarse unos días en una de sus propiedades. Nada ostentoso, solo un espacio donde pudiera dormir bajo techo y comer sin apuro. Ella, al principio, se negó. Su mentalidad estaba entrenada para sospechar de todo lo que parecía fácil, pero finalmente aceptó, con una condición: mantener su libertad. Él no discutió, solo le entregó las llaves y respetó cada límite. Y fue precisamente esa ausencia de presión lo que abrió una nueva puerta entre ellos. Con el tiempo, la rutina compartida fue reemplazando las dudas, los desayunos tranquilos, los libros en la mesa, las conversaciones hasta tarde. Todo eso empezó a formar una intimidad distinta. No había urgencia, no había promesas, solo una construcción lenta y honesta que nacía de la escucha. Él aprendió a admirar no solo su historia, sino su manera de habitar el presente. Y ella, poco a poco, comenzó a creer que tal vez aún era posible un futuro diferente. Vivía rodeado de lujo, pero en el fondo se sentía solo. No era la ausencia de personas lo que lo vaciaba, sino la falta de conexión verdadera. Tenía empleados que lo obedecían, socios que lo admiraban, seguidores que lo envidiaban, pero no tenía a nadie que lo mirara sin expectativas. Su vida estaba llena de éxito medible, pero vacía de sentido emocional. Lo tenía todo, pero no sabía qué hacer con tanto. La rutina lo sostenía, pero también lo desgastaba. La imagen que proyectaba al mundo era impecable, pero detrás del reflejo había una versión de sí mismo que ya no reconocía. Por eso, cuando aquel día se subió al coche sin un destino claro, fue como si algo dentro de él necesitara romper el guión. Condujo sin mirar el reloj, sin prestar atención a las notificaciones, sin buscar direcciones. Solo avanzó, guiado por un impulso que no podía justificar con lógica, y fue en una calle olvidada, lejos de los rascacielos de vidrio y de las oficinas con aroma a éxito donde la vio. Estaba sentada en el suelo,
recostada contra una pared gris, con la mirada perdida en un punto que no existía. No pedía nada, no extendía la mano, simplemente estaba, con una mochila vieja a su lado y una manta raída cubriéndole los pies. Parecía invisible para todos, menos para él. Y sin saber por qué, detuvo el coche, bajó sin decir una palabra y se sentó frente a ella. No hubo discurso, ni presentación, solo una presencia compartida en medio del caos urbano. Ella lo miró desconfiada, como quien ya aprendió que nada bueno viene sin un precio oculto. Pero él no dijo nada, no intentó explicarse. Solo se quedó ahí, dejando que el silencio hablara por él. Esa primera escena, tan simple y tan potente, marcó el inicio de un vínculo que ninguno de los dos había buscado, pero que parecía inevitable. Con el paso de los días, volvió. A veces con comida, a veces con libros, pero siempre con el mismo gesto. Sentarse a su lado sin imponer, sin juzgar, sin prometer. Ella, poco a poco, empezó a soltar palabras, frases breves al principio, como quien prueba la temperatura del agua antes de meterse. Y él no interrumpía, solo escuchaba. Y eso, en un mundo lleno de ruido, se sentía milagroso. Escuchar sin querer corregir, sin intentar salvar, sin convertir la historia en un proyecto de redención. Escuchar simplemente para conocer, para entender, para estar. Esa forma de presencia fue lo que empezó a desarmarla por dentro. Le habló de las noches largas, del hambre que enseña a tener paciencia, del frío que corta la piel y de la soledad que pesa más que cualquier mochila. Le habló de cómo había perdido su casa, su trabajo, sus vínculos, pero no a sí misma. Porque aunque muchos creyeron que estaba rota, ella sabía que seguía de pie por algo. Y cuando él le preguntó qué era eso que la mantenía viva, ella respondió sin dudar. No quise darme por vencida, no quise entregarme al olvido. Esa frase lo acompañó durante días. Lo seguía incluso cuando volvía a sus torres de cristal, a sus reuniones llenas de sonrisas educadas. Porque en esa respuesta había algo que él había olvidado, la fuerza de sostenerse desde adentro, sin aplausos, sin reconocimiento, solo con decisión. La invitó a quedarse unos días en una de sus propiedades más discretas. No fue una propuesta elegante ni adornada, fue una invitación sincera a descansar sin miedo. Ella aceptó, aunque con el corazón dividido. Una parte suya quería confiar, otra temía perder lo único que aún conservaba, su libertad de decir que no, pero él nunca forzó nada. Le dejó las llaves, una casa limpia, un baño tibio, y desapareció por unos días para que ella decidiera si quería quedarse. Lo hizo, con pasos lentos, como quien entra a una tierra sagrada, y durante ese tiempo, por primera vez en años, durmió sin sobresaltos, comió sin apuro, respiró sin defenderse, sentada en la acera, abrazando una mochila rota como si fuera un tesoro. Parecía invisible ante la ciudad que la rodeaba, pero para él, en ese instante preciso, se volvió imposible de ignorar. No por su aspecto, ni por la escena que formaba con los restos de su mundo a cuestas, sino por algo mucho más difícil de explicar. La forma en que se aferraba a sí misma, como si todavía creyera que había algo sagrado en ella. Fue solo una mirada, un cruce fugaz, pero algo dentro de él se movió como si despertara de un largo letargo. Un tipo de llamado interno que no tenía nombre, pero que se sentía real. Ese instante lo sacudió de una forma que ni siquiera él comprendía del todo. Estaba acostumbrado a ver paisajes urbanos con rapidez, a pasar frente al dolor sin que le doliera, a entrenar la vista para ignorar todo lo que no encajaba en su estilo de vida. Pero con ella fue distinto. No pudo seguir caminando, no pudo mirar hacia otro lado. Ese día no le habló, solo se quedó observando, desde una distancia que respetaba su espacio, tratando de entender qué era exactamente lo que le había tocado tan profundamente. Tal vez fue la dignidad silenciosa con la que sostenía esa mochila,
como si en ella guardara los fragmentos más valiosos de una vida entera. O quizás fue la forma en que su cuerpo estaba cansado, pero su mirada aún tenía vida. Volvió al coche confundido, sin saber por qué esa mujer había traspasado tantas capas de indiferencia. Pero lo supo al día siguiente, cuando su mente volvió a ella sin aviso, y volvió al otro también, y al siguiente. No, era por compasión, y lo sabía. Era otra cosa. Algo que tenía que ver con la autenticidad, con una verdad oculta que ella parecía llevar encima como una segunda piel. Entonces se atrevió a volver al mismo lugar. Esta vez sí se acercó. Caminó sin prisa, sin plan, solo con una necesidad interna de estar presente. Ella lo miró con recelo, como quien ha visto demasiadas veces aparecer a personas que prometen ayuda y se esfuman con la misma facilidad. Pero no dijo nada. Él tampoco. Se sentó cerca, dejando que el silencio hablara por ellos. No necesitaba ganarse su confianza, solo quería estar ahí, y en esa quietud, en ese gesto simple de compartir un mismo espacio sin exigencias, comenzó algo nuevo. No un vínculo romántico inmediato, ni una historia pintada de fantasía. Lo que nació fue algo mucho más poderoso. La validación de una existencia que había sido ignorada durante demasiado tiempo. Con el paso de las semanas, ese pequeño ritual se volvió parte de sus vidas. A veces hablaban, otras veces solo compartían el ruido lejano de la ciudad, pero cada encuentro dejaba una huella, como si ambos estuvieran empezando a recordar una parte olvidada de sí mismos. Él, que vivía entre contratos, cifras y agendas apretadas, empezó a encontrar un tipo de paz que jamás había sentido en sus viajes de lujo o en sus oficinas panorámicas. Y ella, que se había convencido de que nadie más la vería como persona, comenzó a permitirse el lujo de sentir curiosidad. Preguntaba cosas pequeñas, recibía respuestas cortas, y poco a poco la barrera de la desconfianza se fue disolviendo como la niebla al amanecer. Una tarde lluviosa, él la encontró tiritando, su mochila húmeda y su ropa empapada. Sin pensarlo, se quitó la chaqueta y se la ofreció. Ella dudó. No porque no la necesitara, sino porque no estaba acostumbrada a los gestos desinteresados. Cuando finalmente la tomó, algo en su gesto quebró el aire entre ellos. Fue el principio de una nueva etapa, no por el abrigo, sino por lo que simbolizaba, un acto sin precio, sin condición, sin deuda. Él no esperaba gratitud, ella no ofreció promesas. Solo se miraron por unos segundos y en esa mirada se reconoció algo que no se puede comprar, la humanidad compartida. No era compasión, era reconocimiento, como si su alma, agotada de tanto buscar, hubiera dicho en voz baja, «Ahí está». Y eso no era algo que él pudiera explicar con lógica ni con palabras. Era una certeza silenciosa que se instala en el cuerpo, como un eco antiguo que de pronto vuelve a sonar. Había visto a miles de personas pasar por su vida, había estrechado manos que valían millones y cruzado miradas que ocultaban más de lo que mostraban, pero esa mujer, con su mochila rota y su dignidad intacta, lo había desarmado. Había algo en ella que le mostraba una verdad oculta que él mismo llevaba años evitando. Una verdad que no se podía comprar, ni construir con contratos, ni acumular con esfuerzo. Algo más profundo, más humano, más crudo. Se acercó, no como quien ofrece ayuda a alguien por debajo, sino como quien se acerca a alguien con quien siente que comparte un destino extraño. Y ella dudó, claro que dudó. ¿Cómo no hacerlo? Estaba acostumbrada a las miradas que solo juzgan o se aprovechan. Sabía reconocer el tono condescendiente, el gesto de quien da para sentirse superior, la mano que ofrece algo con una expectativa escondida detrás. Por eso su primer instinto fue la desconfianza. No dijo nada, pero su cuerpo habló por ella, cerrado, tenso, alerta. Él, en cambio, no insistió, no la presionó, solo le preguntó si había comido. Le ofreció una bolsa con pan y una botella de agua. Ella lo aceptó, sin mirarlo a los ojos,
sin agradecer demasiado, como si al hacerlo confirmara que aún era vulnerable. Pero él no se fue. Se sentó a unos pasos, sacó su móvil y lo dejó a un lado, como una manera silenciosa de decir: estoy aquí, contigo, sin distracciones. Ese gesto, tan simple y tan inusual, fue el primer hilo invisible que empezó a unir sus mundos. No hablaron mucho ese día, pero algo se abrió. Una grieta mínima en la coraza que ella había construido para sobrevivir. Una grieta por donde empezó a filtrarse algo que hacía mucho no sentía: presencia real. Volvió al día siguiente. Ella lo vio llegar desde lejos y pensó que no lo haría, que quizá había sido solo un capricho pasajero. Pero ahí estaba de nuevo, sin cámaras, sin testigos, sin planes, solo con un termo de café caliente y un silencio dispuesto a escuchar. Esta vez se sentó más cerca. Le preguntó su nombre. Ella dudó, y cuando respondió, su voz tembló, no por miedo, sino por desuso. Nadie le preguntaba eso. Nadie parecía interesarse en lo que había detrás de su apariencia. Compartieron ese café en vasos de cartón, mientras las personas pasaban sin mirarlos, como si no existieran. Pero para ellos, ese momento lo ocupaba todo, y así, sin grandes declaraciones, empezó un viaje inesperado. Él comenzó a cambiar sus rutas, sus horarios, sus hábitos, solo para volver a encontrarse con ella. Ella, por su parte, empezó a esperarlo sin querer admitirlo, no porque necesitara lo que traía, sino porque su presencia rompía el vacío de los días grises. A veces conversaban de cosas simples: el clima, los sonidos de la calle, las luces de la ciudad. Pero de fondo, sin decirlo, iban descubriendo que no estaban tan rotos como creían. Solo estaban cansados de fingir. Él le habló poco de su vida, no por reserva, sino porque sentía que, por primera vez, no necesitaba impresionar a nadie. Con ella no había máscaras. No hacía falta mostrarse exitoso, ni fuerte, ni seguro. Podía simplemente ser. Y eso, para alguien que vivía rodeado de expectativas, era un respiro inmenso. Ella, en cambio, fue soltando su historia como quien abre una caja con cuidado, temiendo que se desarme al contacto con el aire. Habló de su infancia, de la calle, de las veces que casi se rindió. Y entonces, un día, sin planearlo, soltó esa frase que cambiaría todo: nunca he estado con un hombre. Lo dijo sin dramatismo, sin buscar reacción, como si fuera un dato más, pero él entendió el peso que tenía. No era una confesión de pureza, era una declaración de resistencia. En un mundo que había intentado arrebatarle tanto, ella aún conservaba lo que nadie había podido tocar: la libertad de elegir. Esa revelación lo conmovió de una forma que no esperaba. No porque le pareciera increíble, sino porque comprendió lo que significaba: la voluntad silenciosa de no ceder, de no entregarse al desprecio, de conservar algo que solo a ella le pertenecía, pero había algo en su voz que no sonaba a mentira. Era esa clase de tono que no se entrena, que no se fabrica ni se finge. Una voz que no busca convencer, sino simplemente estar. Y tal vez por eso ella aceptó el café caliente sin responder de inmediato, solo con un leve asentimiento que no abría la puerta del todo, pero tampoco la cerraba. Lo tomó con las manos frías, como si en ese vaso hubiese algo más que calor. Él no intentó llenar el momento con palabras, ni se movió con apuro. Se quedó ahí, acompañando sin invadir, como quien ha aprendido a dejar espacio para que el otro respire. Cuando le preguntó su nombre, ella dudó, no porque no lo supiera, sino porque hacía mucho que nadie se lo preguntaba, sin intención de anotarlo en un formulario o usarlo como excusa para algo más. Era una pregunta simple, pero tenía peso. Respondió casi en un susurro, como si pronunciarse a sí misma la hiciera recordar quién era. Él lo
Escuchó con atención, repitiéndolo para sí como si fuera algo sagrado, y en ese gesto ella notó algo que le provocó una reacción nueva. No se sintió invisible. Por primera vez en mucho tiempo, su nombre no se perdió en el aire, ni fue olvidado segundos después. Él lo guardó, como se guarda una pieza de un rompecabezas que todavía no se entiende, pero que uno sabe que es importante. A partir de ese día, cada encuentro fue distinto. No se trataba solo del café, ni de la manta que le llevó cuando bajó la temperatura, ni de los minutos que compartían en medio del bullicio de la ciudad. Era el modo en que él se refería a ella, con respeto, con pausa, sin disfrazar su curiosidad, pero sin traspasar ningún límite, y eso fue lo que la desarmó. Ella estaba acostumbrada a los acercamientos que comenzaban con simpatía y terminaban en abuso, a las promesas envueltas en interés, a las ayudas con factura emocional, pero él no parecía esperar nada, ni siquiera buscaba consuelo en su historia, solo quería estar, escucharla, verla, y eso, en un mundo que la había tratado como sobra, se sentía demasiado grande para aceptar sin miedo. Por eso al principio, aunque lo esperaba cada tarde, se decía a sí misma que no debía confiar, que él era como los demás, que en cualquier momento se iría y no volvería. Pero pasaban los días y él seguía regresando, sin explicación, sin plan, sin pedir. Con el tiempo, el silencio entre ellos se volvió cómodo. Ya no era una barrera, sino un espacio compartido. Veces hablaban de recuerdos. Ella contaba detalles sueltos de una infancia entre mudanzas y ausencias, de trabajos perdidos, de amistades que se desvanecieron cuando ya no hubo nada que ofrecer. Él escuchaba sin juzgar, sin interrumpir, sin intentar arreglarlo todo, porque entendía que no todo necesita solución inmediata. A veces, lo único que una persona necesita es ser escuchada sin prisa. Fue en una de esas tardes tranquilas que ella le contó que escribía, que llevaba años anotando pensamientos, ideas, pequeñas reflexiones que nadie leía. Él se interesó de inmediato, le pidió que le compartiera algo. Ella, al principio, se negó, pero luego, con una timidez que la hacía parecer otra, sacó de su mochila un cuaderno viejo, doblado en las puntas, cubierto de manchas y tierra. Se lo entregó sin mirarlo. Él leyó en silencio, cada palabra, cada frase, cada línea escrita con el peso de quien vive en los márgenes, le hizo ver una parte de ella que aún no conocía. Había belleza en su dolor, había lucidez en su rabia, había poesía donde otros solo habrían visto desesperación. Cuando terminó, la miró con una mezcla de sorpresa y respeto y solo dijo: «Tienes una voz poderosa». Ella no supo qué hacer con esa afirmación. La recibió con los ojos bajos, pero por dentro algo se movió. No era halago, era validación. Por primera vez en años, alguien había leído sus pensamientos sin miedo, sin burlas, sin minimizar lo que decía. Ese momento marcó un nuevo punto en su relación. A partir de entonces, no solo compartían el presente, compartían también lo que había detrás del silencio. Sus pensamientos, sus heridas, sus sueños enterrados. Comenzaron a hablar, y poco a poco, ella fue soltando pedazos de su historia. No con prisa, no como quien necesita desahogarse, sino como quien, al fin, encuentra un espacio seguro donde sus palabras no serán distorsionadas ni usadas en su contra. Le contó que no tenía familia desde hacía años, que la calle había sido su única compañera constante, que en cada mirada que la juzgaba aprendió a no pedir más de lo que podía cargar. Le habló de una traición que aún dolía en su cuerpo, no por lo que perdió, sino por lo que esa herida le enseñó sobre las falsas promesas. Compartió con él fragmentos de una vida que parecía ajena, tan cargada de abandono, que a veces se preguntaba si seguía siendo ella. Había dormido bajo techos prestados y también bajo las estrellas más frías. Había confiado en personas que desaparecieron al primer obstáculo.
Había sido humillada por quienes tenían demasiado poco dentro de sí como para reconocer el valor de alguien que lucha por mantenerse de pie. Él escuchaba sin interrupciones, con los ojos llenos de una atención que no se puede fingir. Era como si todo en él estuviera enfocado en cada palabra que ella soltaba, porque entendía que lo que ella estaba haciendo no era solo contarle su historia. Le estaba confiando su mundo interior, sus bastidores, esos lugares oscuros donde no suele entrar la luz. En cada confesión había una forma distinta de abrirse, una forma que solo nace cuando la otra persona no quiere moldearte ni rescatarte, sino simplemente acompañarte. Y lo más poderoso de todo es que en ningún momento ella se victimizó. Su voz era firme, incluso cuando temblaba. Hablaba con una serenidad dolorosa, como si ya hubiese llorado todo lo que tenía que llorar, y ahora solo quedara vivir. Y aún así, él notaba algo entre líneas, una llama pequeña, escondida, pero viva, como si, debajo de todo ese silencio, aún existiera el deseo de empezar otra vez, no desde cero, sino desde otro lugar. Mientras compartían esas tardes cada vez más largas, algo empezaba a cambiar. No afuera, adentro, en la forma en que ella lo miraba, con una mezcla de agradecimiento y prudencia, en la manera en que él se detenía a observar detalles pequeños. Cómo movía las manos cuando hablaba, cómo desviaba la mirada cuando se emocionaba, cómo se reía apenas, como si le costara recordar que aún sabía hacerlo. Ninguno de los dos lo decía, pero los dos lo sentían. Había una conexión distinta, algo que desafiaba la lógica, las diferencias sociales, el juicio externo. Era un vínculo forjado en la honestidad más cruda, y esa honestidad se convirtió en el terreno fértil donde floreció una confianza que a ambos les resultaba desconocida. No porque nunca la hubieran buscado, sino porque la vida rara vez les había devuelto algo limpio a cambio. Y fue en medio de esa confianza silenciosa que ella le confesó algo más. Le habló de una noche en la que, siendo muy joven, pensó que ya no valía la pena seguir. No por un drama, ni por una pérdida específica, sino por la acumulación de pequeñas decepciones que la fueron apagando por dentro. Pero no lo hizo. No se dejó caer del todo. Y la razón fue tan simple como poderosa. Algo en ella le decía que aún no era el final. Esa voz interior, que a veces se apagaba por completo, siempre volvía con un susurro cuando todo lo demás fallaba. Esa revelación lo tocó profundamente, porque en ese momento entendió que no estaba frente a una mujer rota, sino frente a una mujer que había aprendido a reconstruirse en silencio, con lo poco que la vida le dejaba a mano. Entonces, sin planearlo, él empezó a hablar también, no de sus negocios, ni de sus viajes, ni de sus cifras. Le habló de su infancia, de la presión que siempre sintió por ser perfecto, de la sensación constante de estar solo, aunque estuviera rodeado de gente. Le confesó que había noches en las que, a pesar de su cama de lujo, no podía dormir, que a veces envidiaba la libertad de quienes no tenían nada que perder. Le confesó que en realidad había ido ese día a esa calle sin buscar a nadie, pero que desde que la vio no había pasado un solo instante sin pensar en ella, y no por lástima, sino porque había encontrado en su historia una verdad que él mismo había olvidado, que el valor no se mide en títulos ni en propiedades, sino en la capacidad de seguir adelante sin volverse piedra, por dentro, y luego sin saber por qué se atrevió a decir lo que jamás había dicho. Nunca he estado con un hombre. No lo pronunció con vergüenza ni con orgullo. Lo dijo como quien deja caer una piedra que ha cargado demasiado tiempo en silencio. Una frase simple, directa, pero que en ese instante pesó más que cualquier historia contada hasta entonces. Él quedó en silencio. No porque no entendiera lo que acababa de oír, sino porque comprendía demasiado bien lo que había detrás de esas palabras. No era una confesión cualquiera, no era una anécdota para provocar compasión o atención. Era una llave,
una forma de dejarle ver que incluso después de tanto dolor, aún conservaba algo profundamente suyo, algo que nadie había podido tomarle ni quebrar. El derecho de decidir sobre su cuerpo, su historia, su intimidad. Y él, que había vivido rodeado de personas que se daban por completo a cambio de tan poco, sintió que eso era lo más valiente que había escuchado en mucho tiempo. No dijo nada durante unos segundos, y eso fue importante, porque en ese instante lo que ella necesitaba no era una reacción, sino un espacio donde esa verdad pudiera existir sin ser juzgada, sin ser cuestionada, sin volverse un tema más en una conversación superficial. Cuando finalmente habló, lo hizo con suavidad. Le dijo que entendía, que no necesitaba explicaciones, que no había nada que justificar, y en su tono no había lástima, había respeto, un respeto que no buscaba recompensas, ni acercamientos, disfrazados de ternura, ni intenciones ocultas, solo reconocimiento, y ella lo notó, porque en su vida había aprendido a leer entre líneas, a distinguir entre quién se acercaba para tomar algo y quién se acercaba para quedarse en paz. Desde ese día, el vínculo entre ellos cambió de forma sutil pero definitiva. Ya no era solo un hombre que visitaba a una mujer en situación de calle, no era un benefactor ni una víctima, no era una historia de salvación, era algo más delicado, más humano, era la conexión de dos almas que se veían sin etiquetas. Él comenzó a notar gestos en ella que antes pasaban desapercibidos. La manera en que se abrigaba el pecho cuando alguien pasaba muy cerca, el modo en que sus manos temblaban al escribir, o la forma en que se acomodaba el cabello, como si aún recordara cómo era sentirse hermosa. Y ella comenzó a ver en él grietas que nadie notaba, la forma en que desviaba la mirada cuando hablaba de su familia, la rigidez que le quedaba en el cuerpo al terminar una llamada de negocios, la nostalgia silenciosa con la que miraba su propio reloj, como si todo lo que había construido no fuera suficiente para retener el tiempo. Y en medio de esos pequeños detalles, el lazo se hizo más fuerte. Empezaron a caminar juntos sin que pareciera raro, a compartir comidas improvisadas en bancos de plaza, a hablar de cosas pequeñas que decían mucho más que las grandes. Él dejó de pensar en ella como alguien a quien ayudar. Empezó a verla como alguien que le enseñaba. Porque sí, ella le enseñó algo que nadie en su mundo de trajes y convenios le había mostrado. La capacidad de estar presente sin querer controlar, sin buscar utilidad, sin esperar gratitud. Y ella, sin decirlo, empezó a confiar. No en él, sino en la idea de que tal vez no todo estaba perdido. Tal vez había espacio para una transformación que no dependía del pasado, ni del dinero, ni del dolor. Una noche, mientras caminaban por una calle poco transitada, él le preguntó si alguna vez había soñado con otra vida. Ella se detuvo, respiró hondo y respondió que sí, pero que hacía tiempo que dejó de esperar que los sueños llegaran, que ahora, si soñaba, lo hacía despacio, como quien no quiere despertar de golpe. Esa respuesta lo conmovió más de lo que pensó posible, porque entendió que muchas veces no es el sufrimiento lo que apaga a una persona, sino el miedo de volver a ilusionarse. Y aún así, ahí estaba ella, dando pasos pequeños en una dirección distinta, permitiéndose un tipo de cercanía que ya no creía posible, no por morbo, sino porque comprendió lo profunda que era esa confesión. Había escuchado muchas historias a lo largo de su vida, algunas trágicas, otras inspiradoras, muchas contadas con adornos para impresionar, pero esa, dicha sin dramatismo, sin filtro, sin necesidad de reconocimiento, lo atravesó de una forma que no había anticipado. En un mundo que le quitó todo, ella aún guardaba lo más íntimo, y no por falta de oportunidad, ni por inocencia, sino porque en medio del abandono decidió conservar su derecho a elegir,
Había dormido en aceras, había sentido el desprecio de cientos de miradas, había comido de la basura y caminado entre el miedo. Y aún así, algo en su interior le dijo que no tenía que entregarse solo por dolor, solo por sobrevivir, solo por el deseo de sentir algo humano. Fue una decisión silenciosa, invisible para la mayoría, pero que a él le pareció una de las formas más puras de coraje que había conocido. No se trataba de virginidad como concepto moral, se trataba de integridad, de identidad, de un límite que ella había trazado para recordarse a sí misma que a pesar de todo, seguía siendo dueña de su cuerpo, de su alma, de sus elecciones. Y eso lo conmovió, porque él, que lo tenía todo en apariencia, había perdido mucho en el camino sin siquiera darse cuenta. Se había rendido a la lógica del éxito, al deber constante de complacer, al juego interminable de cumplir expectativas. Y ahora, frente a ella, entendía que había una verdad mucho más potente en la renuncia silenciosa que en todos los logros que había acumulado. No fue necesario hablar más de eso. Ella no buscaba aprobación. Él no necesitaba más explicación. Solo se miraron. Y en esa pausa, en ese cruce sin palabras, se creó una complicidad distinta, una conexión que no buscaba definirse, solo sostenerse. Esa noche, al regresar a su casa, él no pudo dormir, no por confusión, ni por deseo, sino por la intensidad de lo que acababa de presenciar. Se dio cuenta de que ella no solo había sobrevivido a la calle, al desprecio y al hambre. Había sobrevivido a algo mucho más difícil, a la pérdida de sentido. Y aún así, seguía allí, viva, lúcida, con una historia que no gritaba, pero que tenía un eco profundo. A la mañana siguiente volvió, como si algo dentro de él se hubiera vuelto dependiente de esa verdad. Y cuando la vio, sintió que ya no era simplemente la mujer que conoció en la calle. Era alguien que se le había metido bajo la piel sin permiso, pero con sentido. Ella lo saludó con una sonrisa leve, y por primera vez no bajó la mirada. Había algo distinto en su cuerpo, como si por fin sintiera que podía ser vista sin temor, no perfecta, no salvada, no lista para una transformación rápida, solo vista, y eso era suficiente. Empezaron a compartir más espacios, no solo la calle o la pequeña habitación que él le había ofrecido. Comenzaron a caminar juntos por zonas que ella evitaba, como si cada paso al lado de él fuera también un paso fuera del pasado. Él notaba cómo ella respiraba distinto en esos lugares, no como quien huye, sino como quien aprende a quedarse. Le mostró un parque donde solía esconderse cuando el mundo se volvía demasiado duro. Le habló de un banco en el que escribió su primer poema. Le señaló una esquina donde una vez creyó que todo terminaría, y él la escuchaba como si cada historia que ella contaba fuera una brújula que lo ayudaba a volver a sí mismo. Fue en uno de esos paseos que ella le dijo, sin aviso, sin emoción, exagerada: «A veces me dan ganas de empezar de nuevo, aunque no sepa cómo». Él se detuvo. No respondió enseguida, solo la miró con esa misma atención que lo había caracterizado desde el inicio. Y después de unos segundos le dijo, «Tal vez ya empezaste». Esa frase, dicha con una naturalidad casi infantil, la conmovió más de lo que quiso mostrar, porque por primera vez alguien no le prometía el cielo ni la salvación, solo le devolvía la posibilidad de creer en sí misma desde donde estaba, sin tener que cambiar todo de golpe, sin tener que borrar su historia para poder construir una nueva. Y aunque ella no lo dijo en voz alta, en su mirada había algo que gritaba desconfianza, no por él, sino por todo lo que había vivido. Esa invitación, tan simple y al mismo tiempo tan improbable para alguien acostumbrada a sobrevivir en la intemperie, activó una tormenta de pensamientos en su interior. ¿Qué querrá a cambio? ¿Qué espera realmente de mí? ¿Cuánto tiempo durará esta aparente bondad? Pero, aún así, algo en su intuición, algo más profundo que la lógica o el miedo, le susurró que aceptara.
Fue la primera noche en muchos años en la que durmió en una cama limpia, sin sobresaltos, sin el frío perforando sus huesos, sin el miedo constante de ser atacada. Despertó confundida, casi como si su mente se negara a creer que aquello fuera real. El olor a pan recién hecho venía desde la cocina, y por un momento no supo en qué parte de su vida se encontraba. Él la recibió con una sonrisa, serena, sin exigencias, sin prisa. Le ofreció desayuno, pero también silencio, porque entendía que el alma también necesita espacio para respirar. A lo largo de los días, ella fue soltando poco a poco la armadura. Le habló de su infancia, de cómo la calle no fue una caída repentina, sino una cadena de pequeñas decepciones, de promesas rotas, de personas que juraron cuidarla y la abandonaron. Él no la interrumpía, escuchaba con los ojos, con la postura, con esa atención que ya nadie ofrecía en este mundo acelerado. Y fue entonces cuando ella, por primera vez, comenzó a sentir que su historia importaba, no porque fuera trágica, sino porque era suya, porque había sobrevivido a cada capítulo, y eso era digno de ser visto. Él no intentó cambiarla. No le ofreció soluciones ni fórmulas mágicas, le regaló libros, le enseñó a usar el computador, le mostró películas que la hacían llorar, no por tristeza, sino por identificación. Y en medio de esas pequeñas cosas, ella comenzó a descubrir un nuevo mundo, uno donde el conocimiento no era un lujo, sino una herramienta para reconstruirse. Sus ojos, que antes solo miraban el suelo, empezaron a explorar las paredes, los estantes, el cielo. Su cuerpo, antes tenso, se movía con menos miedo, y su risa regresó tímida, como quien pide permiso para existir. Una tarde, mientras cocinaban juntos, sus manos se tocaron por accidente. Ella se tensó, pero él no forzó nada, solo la miró con esa calma que desarma. Fue entonces cuando le dijo, algo que la dejó sin palabras. Quiero algo contigo, pero no como lo que otros han querido. Quiero algo que nunca he tenido con nadie. ¿Verdad? Ella sintió que algo dentro de sí misma se rompía, pero no era una herida, era una coraza. Lloró en silencio, no por tristeza, sino por reconocimiento. Por primera vez, alguien veía su alma antes que su cuerpo. Alguien tocaba su dignidad sin romperla. Pasaron los días, y lo que comenzó como una tregua temporal se transformó en una convivencia inesperadamente natural. Él tenía un mundo lleno de lujos, pero nunca había sentido tanto valor en una taza de café compartida sin pretensiones. Ella, que venía de la nada, encontraba más riqueza en cada palabra sincera que en cualquier joya que jamás hubiera visto en vitrinas. Se fueron conociendo sin máscaras, sin currículos, sin pasados falsificados, solo con lo que realmente eran, y en ese proceso de desnudarse emocionalmente, de mostrar heridas en lugar de esconderlas, floreció algo más fuerte que la pasión, el respeto. Nadie a su alrededor entendía lo que pasaba. ¿Cómo podía un hombre con tanto enamorarse de alguien que no tenía nada? Pero él lo sabía. Ella tenía algo que el dinero no podía comprar. Una verdad que no se encuentra en oficinas ni se hereda con apellidos. Tenía la capacidad de mirar sin juzgar, de escuchar sin interrumpir, de amar sin poseer. Ella, por su parte, no entendía del todo cómo alguien así podía verla a ella, pero no discutía con lo que sentía. Y su forma de corresponder no era con palabras dulces, sino con pequeños gestos. Prepararle su comida favorita, ordenar los libros como a él le gustaba, quedarse en silencio a su lado cuando él tenía un mal día. El amor no llegó de golpe, como en las películas. Fue entrando por las rendijas del tiempo compartido, por los espacios donde ambos podían ser quienes eran, sin el peso de los juicios ni las etiquetas. Cuando él le pidió matrimonio, lo hizo sin anillos costosos ni discursos preparados. Solo, le dijo, no quiero que seas mi salvación ni que me debas nada. Quiero que seas mi compañera, porque contigo descubrí lo que es el hogar. Ella, acostumbrada a ver promesas como trampas,
No supo qué decir, pero su corazón ya lo había decidido. No por necesidad, sino por convicción. Se casaron lejos de los flashes, en un jardín pequeño, rodeados de árboles y viento. No hubo invitados importantes, ni banquetes, solo ellos dos y unas cuantas palabras verdaderas. Y esa noche, después de tantos años, protegiendo su cuerpo como un santuario, ella eligió entregarse no por presión, ni por deber, sino por amor. Lo hizo con la serenidad de quien sabe que ya no tiene que defenderse, con la ternura de una flor que por fin se siente segura para abrirse. Durante semanas convivieron como dos almas heridas, aprendiendo a confiar. Compartían el mismo espacio, pero no lo ocupaban con prisa. Él no intentaba cambiarla, ni ella fingía ser otra. Había algo sagrado en esa rutina tranquila, el silencio entre frases, las miradas que no juzgaban, los pequeños detalles que nadie más vería. Él, acostumbrado a la velocidad del poder y los negocios, empezaba a descubrir que el verdadero impacto no está en lo que se conquista fuera, sino en lo que se repara dentro. Y ella, que había dormido en portales sin nombre, comenzaba a sentir que no todo estaba perdido, porque alguien la estaba viendo, sin querer poseerla. Él le compraba libros, no para educarla, sino para compartir, como si cada página fuera una llave hacia mundos que ambos necesitaban explorar. Le hablaba de historia, de arte, de cosas simples, pero con una ternura que transformaba lo cotidiano en algo valioso. A veces cocinaban juntos, otras veces solo compartían el sonido de la lluvia contra los cristales. Y en medio de esa calma inesperada, algo profundo empezó a crecer. No era una atracción urgente, era otra cosa, más silenciosa, más paciente, más real. Ella comenzó a dejar el miedo en la puerta. Ya no temía tanto equivocarse, ya no se sentía un error. Su risa, que había estado escondida como un secreto, volvía a brotar. Él, por su parte, se sorprendía al descubrir que podía cuidar sin controlar, ofrecer sin exigir, dar sin esperar. Algo en ella le mostraba una versión suya que él desconocía. Una parte más humana, más limpia. No necesitaban grandes discursos. Bastaba con estar ahí, y en ese estar el pasado empezaba a perder poder. Ella le contaba fragmentos de su historia con voz baja, como quien teme que al nombrar el dolor, éste vuelva a aparecer. Pero él no interrumpía, no preguntaba más de lo que ella podía decir. Solo escuchaba, con esa presencia que cura más que cualquier consejo. Una noche, mientras él le leía en voz alta un capítulo de uno de esos libros viejos que encontraban en librerías escondidas, ella cerró los ojos. No estaba cansada, solo quería grabar ese momento en su alma, porque por primera vez en muchos años se sentía a salvo. El tiempo con él no la apuraba ni la pesaba. Era como un refugio, y aunque el miedo seguía ahí, ya no mandaba. Él no intentaba salvarla, solo la acompañaba, y esa diferencia lo era todo. Poco a poco, comenzaron a compartir más que gestos. Las conversaciones se volvieron más profundas, más auténticas. Él hablaba de su infancia, de cómo el dinero había reemplazado abrazos. Ella hablaba de su madre, de una promesa que nunca pudo cumplir. Eran historias tan distintas, pero al final el dolor los unía más que cualquier coincidencia. A veces bastaba un silencio compartido para entenderlo todo, como si el corazón pudiera hablar sin palabras. Cada día traía una pequeña revelación, como cuando ella le enseñó a remendar una camisa rota, o cuando él le mostró cómo preparar su té favorito sin hervir de más el agua. Eran cosas pequeñas, casi invisibles, pero llenas de verdad. Y en esos gestos sencillos, el amor empezaba a insinuarse. No con declaraciones ruidosas, sino con presencias que no se iban. Ella ya no bajaba la mirada. Él ya no evitaba hablar de su soledad. Ambos se estaban transformando, no por magia, sino por elección. Y ella empezó a sonreír, algo que no hacía desde hacía años.
una sonrisa pequeña al principio, como una grieta tímida en una muralla que había resistido demasiadas tormentas. Pero bastó con eso para que él supiera que algo estaba sanando. No era solo la gratitud de quien recibe un plato caliente o un techo por unos días. Era la sensación profunda de ser vista, escuchada, validada, sin tener que dar nada y cambio. Él no le exigía nada, no le pedía explicaciones, no intentaba salvarla. Solo estaba ahí, presente, sincero, paciente. Y eso fue lo que realmente empezó a abrirla por dentro. No con palabras grandes, sino con gestos pequeños. El desayuno listo antes de que ella se despertara, un abrigo limpio doblado sobre la cama, una libreta nueva con una nota, para que anotes tus pensamientos. Detalles que nadie había tenido con ella, detalles que la hacían sentirse persona, entera, humana. Un día, mientras cocinaban juntos, en medio de una receta que ella apenas aprendía a seguir, él le tomó la mano. No por deseo, sino por ternura. Por esa ternura rara que aparece cuando uno se conecta con lo esencial del otro. No dijo nada, solo la miró. Ella, por reflejo, quiso retirar la mano. Tenía miedo, no de él, sino de lo que eso despertaba en su pecho. No sabía qué hacer con esa calidez repentina que le recorrió el brazo, como si su piel, después de años congelada, comenzara a recordar que alguna vez fue tocada con cuidado. Él notó su tensión y en vez de insistir, soltó la mano suavemente. No había presión, no había prisa, solo respeto. Esa noche ella no pudo dormir, no por incomodidad, sino porque su mente daba vueltas. ¿Qué era eso que estaba sintiendo? ¿Por qué, después de todo lo que vivió, su cuerpo aún respondía a la ternura? Pensaba que ya no quedaba nada dentro, que su alma estaba sellada, pero esa caricia simple, ese contacto sin intención escondida, había sido como un golpe suave en una puerta cerrada hace mucho, no para forzarla, solo para recordarle que aún había alguien afuera, esperando sin exigencias. Y así, poco a poco, comenzaron a construirse momentos que no parecían extraordinarios desde fuera, pero que en su mundo significaban transformación. Caminar juntos por el parque, compartir una sopa en silencio, mirarse sin hablar. Ella, que siempre había comido rápido, como si el mundo pudiera arrebatarle el plato de las manos, comenzó a saborear, a disfrutar, a tomarse su tiempo. Él, que estaba acostumbrado a la eficiencia y al control, aprendió a simplemente estar, a no planear cada segundo, a dejarse sorprender por los gestos simples. Con el paso de las semanas, empezaron a hablar de cosas que no estaban en los libros ni en los contratos. Hablaron de sueños, de heridas, de esa sensación de estar rotos por dentro, pero aún dispuestos a creer que algo podía reconstruirse. Ella confesó que muchas veces pensó en rendirse, que hubo noches en que el frío le pareció más soportable que la soledad, pero algo la mantenía viva. No sabía bien qué era. Quizás la esperanza secreta de que, algún día, alguien no la miraría como una carga, sino como una historia que merece ser escuchada. Y él le confesó que a pesar de todos sus logros, nunca se había sentido libre, que su vida era una jaula de oro, llena de aplausos vacíos, que la primera vez que se sintió verdaderamente vivo fue esa mañana, cuando la vio en la calle, aferrada a una mochila rota. Porque en sus ojos no vio lástima ni resignación, vio fuego, un fuego que no entendía, pero que lo llamaba, como si todo lo que buscaba en sus negocios, en sus viajes, en sus lujos, estuviera oculto en la mirada de una mujer que lo había perdido todo, menos a sí misma. Ella lloró, no por tristeza, sino por un reconocimiento profundo que brotó sin permiso. No era la primera vez que alguien le decía algo bonito, pero sí era la primera vez que esas palabras no venían cargadas de doble intención. Esa frase tan sencilla y tan valiente le llegó como una caricia al alma. Quiero algo contigo, algo que nunca he tenido con nadie, ¿verdad? En ese instante, su cuerpo se estremeció con una mezcla de alivio y miedo.
No sabía cómo reaccionar ante algo tan puro. Y es que cuando una persona ha pasado más tiempo defendiendo sus fronteras que compartiendo su mundo interior, cualquier gesto de honestidad puede desarmar. Ella no supo qué contestar, solo bajó la cabeza y dejó que las lágrimas hicieran lo que tenían que hacer, limpiar. Él no insistió, no esperaba una respuesta inmediata, simplemente le alcanzó un pañuelo, se quedó a su lado en silencio y permitió que ese momento tuviera su propio ritmo. La escuchó respirar hondo, la vio recomponerse poco a poco, y cuando por fin ella levantó la mirada, no vio juicio en sus ojos, no había prisa ni expectativa, solo una presencia constante, abierta, dispuesta. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de que aquello que más temía, ser vista en su vulnerabilidad, era justamente lo que más necesitaba. Porque detrás de todo ese dolor acumulado, lo único que pedía su corazón era ser comprendido sin filtros. Los días que siguieron no fueron perfectos. Ella aún tenía reacciones automáticas de defensa, momentos en que levantaba muros, en que se encerraba en sí misma. Y él también tenía sus sombras, dudas, inseguridades, cicatrices mal cerradas. Pero en lugar de huir de esas partes incómodas, comenzaron a compartirlas, no como quien lanza confesiones para ser perdonado, sino como quien abre una caja vieja llena de memorias, sabiendo que algunas dolerán, pero que ya no pesan tanto cuando se muestran con confianza. Así fue como descubrieron que la verdad, esa que él buscaba con tanta urgencia, no era una meta sino un proceso, una forma de estar, un estado compartido. Ella le confesó que por mucho tiempo había creído que el amor era una deuda que debía pagarse con el cuerpo, que si alguien la ayudaba, tarde o temprano vendría una factura disfrazada de caricia. Por eso, cuando él no le exigió nada, cuando no intentó comprar su afecto ni negociar su cercanía, algo en su mente se rompió, pero no de forma destructiva. Fue como romper una cadena antigua, como ver caer una barrera invisible. Por primera vez sintió que podía elegir, que su historia no la condenaba, que aún podía escribir un capítulo diferente. Él, por su parte, se sorprendió al descubrir que había vivido gran parte de su vida sin conocer el verdadero sentido del contacto humano. Había estado rodeado de relaciones por conveniencia, admiraciones huecas, afectos condicionados. Y ahora, con ella, sentía que cada palabra tenía peso, que cada gesto llevaba una carga invisible de verdad. Aprendió a escuchar de verdad, a observar los silencios, los temblores, las pausas, a respetar el ritmo del otro, a acompañar sin invadir, a ofrecer sin esperar. Un día cualquiera, mientras doblaban ropa recién lavada, ella se rió de algo que él dijo. Fue una risa corta, sincera, sin filtros, y él, que jamás había escuchado esa risa, la miró como si acabara de presenciar un milagro, porque lo era la risa de una mujer que no se sentía observada, ni juzgada, ni amenazada, era la risa de alguien que por fin se sentía a salvo. Y entonces, como si el universo les estuviera susurrando desde alguna esquina, se miraron, no con deseo, con presencia, con esa mirada que dice: estamos aquí, aún heridos, pero vivos, aún temblando, pero juntos. Y en ese instante, sin necesidad de palabras, comprendieron que lo que estaban construyendo iba más allá de lo físico, que la conexión que los unía no era fruto de la casualidad, sino de todas las decisiones que los habían llevado hasta ahí. No eran perfectos. No eran el uno para el otro en un cuento de hadas. Eran dos seres reales, con pasados densos, con preguntas abiertas, con cicatrices visibles, pero también con la voluntad de caminar uno al lado del otro sin máscaras, sin condiciones, sin juegos. Pasaron los meses y contra toda lógica se enamoraron. No fue un amor de película, ni de esos que empiezan con fuegos artificiales y terminan en aplausos. Fue un amor silencioso, casi tímido, que se fue tejiendo con miradas, cuidados y silencios compartidos.
un amor que no necesitaba gritarse porque se sentía en cada gesto cotidiano, en cómo él le servía el té justo como a ella le gustaba, en cómo ella doblaba su ropa con delicadeza, como si cada camisa fuera una parte de él que merecía respeto. Se amaban, sin decirlo mucho, pero con la certeza de que algo había cambiado para siempre en ambos. Él, que había conocido cientos de rostros interesados, empezó a entender que el verdadero amor no exige, no presume, no condiciona. Que amar a alguien no es pedirle que llene tus vacíos, sino sostenerle la mano mientras juntos aprenden a respirar desde un nuevo lugar. Ella, que había aprendido a sobrevivir sin esperar nada de nadie, se sorprendía cada vez que él aparecía con una flor sin razón, con un desayuno improvisado, con un abrazo silencioso después de un mal día. El amor que nació entre ellos no se alimentaba de promesas, sino de presencia. Y entonces, una tarde cualquiera, sin protocolo ni testigos, él se le acercó con los ojos llenos de esa calma que solo sienten los que han tomado una decisión desde el alma, y le dijo que quería casarse con ella, no por caridad, no por deber, sino porque ya no podía imaginar un mañana sin despertarse sabiendo que ella estaba cerca, que no quería seguir respirando un aire en el que ella no estuviera, y ella, que aún cargaba muchas dudas, no contestó enseguida. Se quedó en silencio, mirándolo, tratando de descifrar si ese amor era real o si también sería otro espejismo. Pero algo dentro de ella, algo más profundo que la lógica, más antiguo que el miedo, le dijo que sí. No lo gritó, no lo festejó. Solo susurró un sí con los labios, mientras sus ojos decían mucho más. Porque cuando una persona que ha perdido todo se permite volver a elegir desde el corazón, cada palabra es un acto de renacimiento. No hubo fiesta, ni prensa, ni anillos ostentosos. Se casaron en secreto, con un par de testigos que apenas conocían, en una ceremonia sencilla pero auténtica. No hubo adornos, pero sí verdad. No hubo música, pero sí silencio lleno de sentido. Era como si todo el universo hubiera hecho una pausa para contemplar ese instante íntimo donde dos almas, marcadas por el dolor, decidían unirse no porque se necesitaran, sino porque se elegían. La noche de bodas no fue una escena de película, fue un encuentro real, honesto, profundo. Ella, con los temblores de alguien que ha sido herida muchas veces, se permitió abrirse, no por obligación, ni por tradición, sino porque por fin sentía que su cuerpo estaba a salvo, que esa entrega no era una pérdida, sino un florecer, como una flor que había permanecido cerrada durante años, esperando la luz adecuada para abrirse sin miedo. Él no apresuró nada, la miró como se mira algo sagrado, como si cada parte de ella fuera un milagro que debía ser tocado con devoción. Y en esa noche no hubo expectativas, ni comparaciones, ni prisas. Solo hubo presencia, respiraciones pausadas, palabras que sanaban, miradas que curaban. Y cuando ella, con manos temblorosas, le permitió tocar lo más íntimo de su historia, él entendió que estaba entrando a un territorio que no pertenecía al deseo, sino a la confianza, que ese momento no se trataba de sexo, sino de verdad, de rendición, de unión. Al amanecer, ella dormía abrazada a su pecho, y él no podía dejar de mirarla, no porque se sintiera afortunado de haberla ganado, sino porque se sentía honrado de haber sido elegido por una mujer que había aprendido a desconfiar del mundo. Sabía que lo que tenían no era perfecto, pero era real. Y en un mundo lleno de máscaras, eso era más que suficiente. Y la noche de bodas, ella entregó su cuerpo como quien abre una flor al sol. No fue un acto físico lo que marcó ese instante, sino el simbolismo. Detrás de cada caricia, de cada suspiro contenido, de cada mirada que decía más que 1000 palabras. Ella no estaba cediendo, no estaba cumpliendo un rol, no estaba actuando por compromiso, estaba eligiendo, por primera vez,
desde un lugar de libertad y no de obligación. Y eso lo cambiaba todo. En ese momento, su piel ya no era un escudo, era un puente que cruzaba lentamente, con pasos suaves pero firmes, hacia una nueva versión de sí misma, donde no era la víctima de una historia, sino la autora de una transformación. Él no la tocaba con prisa. No quería conquistarla ni poseerla, solo acompañarla en ese viaje sagrado que ella había decidido emprender, dejando atrás las sombras de un pasado que la hizo dudar tantas veces de su valor. Él era testigo de un renacimiento, uno que no necesitaba aplausos, ni luces, ni palabras rimbombantes, solo silencio y respeto. Y en ese silencio, los dos escucharon algo que va más allá de los cuerpos. La certeza de que el amor real no pide, no exige, no arranca, solo espera, abraza y honra. Esa noche no fue perfecta. Hubo lágrimas, temblores, memorias que asomaron sin permiso, pero también hubo belleza en lo vulnerable, ternura en lo incierto, entrega en lo lento. Ella temblaba, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba viviendo, por lo que significaba para ella abrirse así, sin disfraz, sin protección, sin más coraza que su propia honestidad. Y él, sin saber exactamente qué hacer, simplemente estuvo, presente, receptivo, humano. Porque hay momentos en los que lo más valioso no es hacer, sino sostener, no es entender, sino sentir. A la mañana siguiente despertaron abrazados. La luz entraba con suavidad por la ventana, como si incluso el sol supiera que debía tratar ese cuarto con delicadeza. Ella lo miró, y por primera vez no se sintió fuera de lugar. No sintió vergüenza, ni temor a ser juzgada, ni la necesidad de justificarse. Se sintió en casa, no por las paredes, no por la cama, no por los objetos, sino por él, por lo que habían construido sin siquiera planearlo. Porque a veces, cuando dos almas se encuentran en su forma más desnuda, no el cuerpo, sino el alma, lo que surge no es pasión, es revelación, una verdad oculta que solo se muestra cuando hay confianza absoluta. Él le acarició el cabello sin decir nada. No había nada urgente que decir, solo esa quietud que aparece cuando el alma se siente completa, aunque sea por unos segundos. Y ella, con los ojos todavía húmedos, le regaló una sonrisa que no era de felicidad superficial, sino de paz profunda. La paz de quien ha sobrevivido a su propia historia y ahora por fin puede respirar sin el peso de lo que fue. En los días siguientes no hubo cambios bruscos. La vida siguió su curso. Él regresó al trabajo. Ella retomó sus lecturas. Comenzaron a compartir rutinas como cualquier pareja que se está adaptando a su nueva realidad. Pero algo había cambiado en la atmósfera entre ellos. Ya no eran dos desconocidos que se reconocieron por accidente. Eran dos vidas que se habían tocado en lo más esencial. Y ese tipo de conexión, una vez que se enciende, ya no se apaga. Ella empezó a caminar diferente. No era un cambio visible para todos, pero él lo notaba. Su espalda ya no se curvaba como antes. Sus pasos eran más firmes. Su voz tenía otro tono. Ya no hablaba desde la carencia, sino desde la posibilidad. Desde esa nueva mentalidad que surge cuando alguien se da cuenta de que no está rota, sino en evolución, de que su historia no es una condena, sino un camino lleno de decisiones que ahora le pertenecen. Y él también cambió. Dejó de buscar aprobación en los lugares donde antes creía que habitaba el éxito. Ya no necesitaba llenar vacíos con reconocimiento social, ni confirmar su valor a través de resultados, porque la tenía a ella, y a través de su historia, de su entrega, de su renacer, entendió que hay cosas que el dinero no puede comprar, que la fama no puede sostener y que el poder no puede controlar. Entendió que el verdadero impacto en la vida no está en lo que logras, sino en lo que transformas dentro de ti. Empezaron a planear cosas pequeñas, un viaje sencillo, un espacio para plantar un jardín,
un rincón para escribir. Y aunque no hablaban mucho del pasado, cada tanto, en medio de una tarde tranquila o una madrugada compartida, ella mencionaba algo, una calle, un recuerdo, una herida, y él escuchaba sin interrumpir, sin analizar, sin intentar arreglar. Solo sostenía esa historia con sus oídos y con su presencia, como quien sostiene una pieza de porcelana antigua, sabiendo que es frágil, pero valiosa. Y fue ahí donde ambos comprendieron que el amor no siempre es ruidoso, que no necesita grandes gestos, ni escenas intensas, ni juramentos desesperados. A veces el amor es eso que pasa entre escena y escena, en los bastidores, en el eco de las palabras no dichas, en el abrazo que llega cuando uno ni siquiera lo pidió, pero que justo ahí, en ese instante, cura más que 1000 discursos. No fue un final, y feliz. Fue un nuevo comienzo, porque incluso en las ruinas el amor puede florecer, y lo que floreció entre ellos no fue una historia perfecta, fue una verdad compartida, una verdad que no necesitaba ser explicada con palabras grandes ni validada por miradas ajenas. Era una de esas verdades que se sienten en la piel, que habitan los espacios en silencio, que respiran dentro de las cosas pequeñas. Él no se convirtió en su salvador. Ella no se convirtió en su recompensa. No eran protagonistas de un cuento de hadas. Eran más bien dos seres humanos caminando lado a lado, reconstruyendo paso a paso una nueva narrativa que no negaba el dolor, pero que tampoco lo convertía en cárcel. Y esa fue la belleza de todo, que ambos entendieron que no hacía falta borrar lo que habían vivido para comenzar de nuevo. No necesitaban reescribir el pasado, ni justificar sus errores, ni maquillar sus cicatrices. Al contrario, aprendieron a caminar con ellas a la vista, porque en cada herida había una lección, en cada caída un mensaje, en cada sombra una pista de dónde se encontraba ahora su verdadera luz. Ella no olvidó las noches durmiendo en la calle. Él no borró sus años de vacío rodeado de lujos. Pero ambos eligieron que esa historia no dictara lo que venía después. Había días difíciles, claro, momentos de duda, de distancias internas, de recuerdos que aparecían sin aviso. Pero también aprendieron que amar no era huir cuando eso pasaba, sino quedarse, respirar juntos en medio de la incomodidad. Mirarse incluso cuando no había soluciones claras, porque habían decidido algo más fuerte que cualquier contrato o promesa. Habían decidido cuidarse, incluso cuando no fuera fácil. Y eso, en un mundo tan lleno de máscaras, era una revolución. Ella comenzó a escribir, no por fama ni por éxito, sino porque necesitaba vaciar en papel todo lo que había guardado por años, y en esas páginas él descubría otra versión de ella, una voz firme, poética, salvaje, que transformaba el dolor en arte. Cada vez que ella terminaba un texto, él lo leía como si fuera un mapa hacia su interior, y lo era. Eran fragmentos de una historia que por mucho tiempo ella creyó que nadie querría escuchar. Y ahora no solo era escuchada, sino celebrada. Él, por su parte, renunció a algunas cosas, no porque ella se lo pidiera, sino porque su perspectiva había cambiado. Ya no necesitaba tantos trajes, tantos números, tantos eventos. Empezó a valorar el tiempo lento, las conversaciones reales, las decisiones que no se miden en cifras, sino en impacto emocional. Aprendió a estar más presente, a ser más humano, a ver más allá del rol que había jugado durante años, y descubrió que eso, lejos de hacerlo más débil, lo hacía más libre. Su hogar, aunque sencillo, se convirtió en un lugar de encuentros, no solo entre ellos, sino con otros que también buscaban reconstruirse, personas heridas, con historias rotas, pero con la misma sed de autenticidad, y sin querer, sin buscarlo, comenzaron a inspirar, no con discursos, sino con presencia, con coherencia, con esa energía silenciosa que emana de quienes han recorrido la oscuridad y aún así eligen la luz.
Lo más hermoso era que nada de eso había sido planeado. Ninguno de los dos buscaba convertirse en ejemplo de nada. Solo se habían permitido amar sin las reglas del mundo exterior, sin los condicionamientos que dictan cómo deben lucir las relaciones. Y esa libertad les dio alas. Alas no para escapar, sino para volar dentro de sí mismos, para reconocerse, sostenerse y avanzar sin prisa, sabiendo que el verdadero viaje no era hacia afuera, sino hacia adentro. Muchas veces, en la intimidad de su sala, se tomaban de las manos y se quedaban en